¿Estamos? Va a dar la orden el juez Benítez. El pitazo agudo del juez. Fútbol en marcha. 22 jugadores, una pelota y una ilusión. La Copa de Primera juegan Deportivo Trinidense y Guaraní. Fecha 14 del clausura. Viera que la pone a jugar para que vaya Camacho. Néstor con el pase para Neymar. Está en la media luna Neymar. Intento de remate fallido. Apenas. Sin demasiada fuerza ya la tiene Pérez, Francisco. Controló y regateó como Neymar. Le pegó como yo. Y resolvió mal. Sí, Resolvió mal. Resolvió mal. Sin potencia. Entrega bien para Fernández, jugando un toque Guaraní ahora por la zona zurda con Rodríguez. ¿Arranca o no arranca? Rodríguez entrega bien para Martínez, se va a meter al área. Se viene Guaraní, va Martínez, fondo de cancha, toque atrás o no, va Martínez. Llega Ferfer. ¡Gol! Fernando. ¡Gol! De Guaraní. Es nuestro idioma, es nuestra plata, es Guaraní el legendario. Fernando Fabián Fernández Acosta aparece de frente al arco para convertir de derecha. Nada que hacer para la defensa, nada que hacer para el portero. Martínez, gran artífice de la jugada. Señoras y señores, FF pone el 1-0 para el legendario. Cuando arranca el Beto de la Cruz, que se ve sobrepasado por Fernando Fernández, allí ya era tarde. Porque Fernando va intuyendo, toda la defensa de Trinidense retrocediendo. Qué bien llega, fíjense cómo llega, 1 segundo, 2 segundos tarde. El Beto de la Cruz para la cobertura. Por aquí la imagen nos ofrece con toda claridad. No salió la pelota. En el momento del avance de Martínez. Del que hablábamos justamente, se tomó el tiempo Martínez allí. Saque de mano que cumple Cañete. Busca para Neymar. Hay un rebote al arco. Zapatazo de Gustavo Viera para sorprender. El Laucha sacó el remate. Terminó sacando. A ver qué tan lejos o qué tan cerca fue. Pero fue sorpresivo, ¿eh? Se abrió mucho el remate. El Pato Coronel está sentido. Bueno. ¿Tenés línea directa con Arrúa, Francisco López? No. Atención que corta Cañete. Busca Martínez. Pelota por abajo para que arranque ahora Rodríguez. Y va picando John Jairo. ¿Está habilitado? No sé. ¿Está habilitado? No sé. John Jairo, mano a mano. John Jairo. Aparece Matías Dufour. Estaba completamente habilitado, dice Nancy Fernández. A mí me pareció offside desde aquí arriba en la cabina en la misma posición. Pero igual iba a revisión todo si entraba. Y no pudo resolver. Esta fue clarita. Después que no lo lamente Guaraní, que tuvo una clara en el partido. Para mí estaba adelantado, ¿eh? Levemente, pero adelantado. Después igual íbamos a revisión, claro, todo. Buen pase de Rodríguez. Y de ahora. Y que queda corta porque busca Mendoza. Se adelanta el zurdo, mete centro al segundo palo. Espera Román, hay un rebote, la quiere Ronaldo, le va a pegar al arco. ¡Oh! Va Ronaldo de nuevo, centro al segundo palo, quiere Román. Pedían mano los de Guaraní, me parece, cuando controlaba a Ronaldo. Lo cierto es que aquí el partido sigue 1-0. Pero alguien se cruza y es Salvador en esta porque termina interceptando un remate que iba al arco. Es Alcides Benítez, ¿no? El que termina así, es Alcides. El que termina llegando para salvar precisamente la situación. Allí va entre Saracho y Ferfer. Saracho, me parece más de Saracho. Que termina salvando, interceptando el remate que tenía destino de arco. Entregó para Mendoza. Sergio que va. Levantó de zurda. Está esperando Chiquito. Ojo con el cabezazo. La bajó para Neymar. Le pega de derecha. ¡Palo! Hay un rebote. Cargan de nuevo. Centro al segundo palo. Levantaba Cañete aquí. Se salvó Guaraní. Remate en el palo de Álvarez. Qué bien la bajó Chiquito. Después Cañete termina sacando el remate. Y el palo también juega. La suerte muchas veces es clave. Aquí le sonríe el palo izquierdo a Guaraní. Sonido metálico clank. Y qué linda para Chiquito que la bajó perfecto. Cañete terminó sacando el remate. Se salvó la Bori. De todo le dijo Chiquito a Cañete después de esa última. Era Álvarez. Al final, ¿eh? Era Álvarez el que... Y Álvarez fue el que remató. ¿Por qué el reto para...? Y porque Cañete definió mal. Es lo que yo creo. Mendoza que va a enviar. Está esperando Jiménez. Cerca lo tiene Barbote. Mendoza con el envío. Despeje de cabeza. Mendoza de derecha. Carga de nuevo. ¡Cabezazo! ¡Gol!
Sportivo Trinidense. Centurión ganó arriba, ya se venía anunciando, de hecho en el primer tiempo también estaba cerca Cañete. Señoras y señores, gran centro de derecha de Mendoza y llegaba para convertir. Centurión con el cabezazo tremendo. Aquí empata el partido Trinidense. Esto está 1-1. En el último suspiro del partido, el Triqui le agua la fiesta al Indio. Maxi Centurión arriba y de cabeza, ¿sí? En el enredo. Así lo gritó José Arrúa, así lo festejó. Pensemos, dice. Ojo que va, Trinidense lo quiere ganar. Chiquito que pelea arriba y un rebote. Momento, dice Benítez, y esto se va a terminar. Señoras y señores, final del partido. Aquí hubo paridad, igualdad, empate entre Sportivo Trinidense y Guaraní, 1-1. El legendario estaba ganando, se lo empató Triqui. El líder sigue siendo Guaraní.